Esta es tu radio, una radio diferente. Divina Radio, la voz del ángel. Buenas noches, queridos amigos, ya estamos aquí en Divina Radio, la voz del ángel, con un programazo que nombre, ni se lo imaginan. Esta noche tenemos a la doctora Roxana Villarreal, una, híjole, amiga, pero qué amiga. Y además de eso, toda una profesional, toda una doctora en todas sus palabras. Y bueno, esta noche vamos a hablar de conceptos muy interesantes como son la culpa y el perdón. La culpa y el perdón, esto va a estar muy bueno. Pues vamos a hablar un poquito de la culpa. ¿Qué es la culpa? Pues es una falta, un delito o pecado que se comete voluntariamente. ¿Mm? Así es que la culpa te fija en sucesos pasados, te sientes abatido, molesto por algo que dijiste o hiciste y gastas tus momentos presentes afligidos por tu comportamiento. Eso es terrible y son comportamientos pasados. La culpabilidad funciona de la siguiente manera. Alguien emite un mensaje destinado a recordar que has sido una mala persona por algo que dijiste o no dijiste, sentiste o no sentiste, hiciste o no hiciste. Tú respondes sintiéndote mal e incómodo en tu momento presente. La culpabilidad es lejos la emoción que despilfarra mayor cantidad de energía emocional. ¿Por qué? Porque por definición te estás sintiendo inmovilizado en el presente y por algo que ya pasó. Y no existe culpabilidad, por grande que sea, que pueda cambiar la historia, y el grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta una severa depresión. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, esto ya no se llama culpa. De eso vamos a platicar ahorita con la doctora Roxana Villarreal. Por otra parte, un pedacito hablando del perdón. El perdón solo puede ser considerado por quien lo extiende y la persona objeto de este regalo en términos de familiaridad o amistad de los individuos implicados. En algunos contextos puede ser dado sin que el agraviado pida alguna compensación o algún cambio. Por eso, con o sin respuesta del ofensor, enterado o no de tal acción, como sería el caso de una persona fallecida o como forma ay, no puedo decir, psicoterapéutica, en ausencia del agresor. En términos prácticos, podría ser necesario que el agresor ofrezca una disculpa, restitución o aún el pedir ser perdonado como un reconocimiento de su error para el conocimiento del agraviado, el cual pueda perdonar. ¿Me entendieron? No, ¿verdad? Entonces, para eso está la doctora Roxana Villarreal para platicarnos de esto. Bueno, y no doy una, la verdad. Es que quiero hablar tan rápido que bueno. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Divina. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Escuchas. Oyendo todas las cosas que digo, ¿verdad? Dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Guadalupe Divina? Bueno, pues aquí estamos para que usted nos Lo importante es explique. que no te genere culpa esta situación. Yo te sabré perdonar, amiga. Discúlpeme por andarme metiendo en lo que no. Mire lo que hago. Hablando de culpas. Bueno, así pasa. Doctora, ¿qué nos va a platicar esta noche? Porque yo sé que usted sabe todo y lo que no sabe lo inventa. Así es que díganos. En eso sí tienes razón. Y también a mí no me genera culpa. Lo Ah, importante no, no, es ¿cómo le vamos a echar la decir, culpa a usted? opinar al respecto un poquito. Ujú. Sí, mira, el tema de hoy justamente lo titulé así, grave culpa y dulce perdón, porque considero que es importante que la gente entienda Ujú. primero lo que implica este sentimiento y también el hecho de poder otorgarle un perdón a quien se siente culpable por algo que hizo o que dejó de hacer. Ujú. Yo quisiera empezar, obviamente, el programa eh, diciendo lo siguiente, que uno de los errores más comunes del ser humano Ajá. reside justamente en no aceptar las realidades o las consecuencias de nuestras acciones. Ujú. De forma natural, todos tendemos siempre a protegernos de cualquier situación que nos Ujú. pueda causar dolor, daño o vergüenza. La culpa es uno de los sentimientos que nuestro ego emplea para condicionarnos, aunque sea originalmente una creación nuestra. El ego, a medida que vamos otorgándole más y más poder, adquiere lo que podríamos llamar cierto grado de autonomía. Ujú. Nuestros, eh, Nuestra capacidad de ser humano obviamente genera formaciones mentales en Ujú. nuestro cerebro. Nuestros paradigmas, nuestros hábitos y nuestros pensamientos matizan
mucho nuestra percepción de la realidad, y es desde que estos los podemos percibir clara o distorsionadamente en el papel que desempeñamos en nuestro medio. Ajá. Es aquí donde el sentimiento de culpa juega un papel importante en la forma como nos relacionamos nosotros como individuos con los demás. Uh-huh. Obviamente, para poder empezar a hablar de este tema, pues lógicamente empezaríamos por definir lo que es la palabra culpa. Okay. Para mí la culpa, bueno, estuve revisando muchas definiciones, pero yo la defino de la siguiente manera, en forma muy didáctica, para que los radioescuchas lo entiendan de una manera clara. Es que es una vivencia interna, más o menos consciente, en la que se tiene la experiencia de haber violado o violentado reglas o normas de tipo familiar, de tipo moral o incluso de tipo social. Uh-huh. Es un estado en el que pensamos que hemos hecho algo incorrecto. Uh-huh. Es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. De hecho, ahorita que te escuchaba hablar al principio, bueno, estabas hablando un poquito de esta definición, y yo la complementaría diciendo que es el sentimiento que nos castiga por haber hecho o dejado de hacer algo. Uh-huh. ¿Por qué dijo más o menos? Originalmente, uh-huh, el sentimiento de culpa se remonta a miles de años y es parte de nuestra cultura y está internalizada en el inconsciente y se refuerza constantemente con la educación que recibimos desde el núcleo familiar, en la cuestión laboral y, bueno, a final de cuentas en la cuestión de tipo social, ¿no? uh-huh. ¿Me ibas a preguntar algo en esto? ¿Por qué dijo más o menos? ¿Por qué dijo estamos más o menos conscientes? ¿Por qué más o menos? ¿Más o menos qué, perdón? Conscientes. Porque a veces es de una manera que no te das cuenta que estás percibiendo una serie de emociones que no te percatas, que las traes cargando y uh-huh, actúas en consecuencia de lo que tú estás percibiendo y sintiendo, a veces en forma equivocada. Vaya, puede ser real o puede ser equivocada o distorsionada según como tú lo percibas, ¿no? uh-huh. Vamos a ir hablando poco a poco sobre esto. Pero bueno, aquí es importante también decir que cuando hay culpa, generalmente aparece el miedo al castigo o al rechazo. Claro. ¿Perdón? Claro, sí, pues sí da miedo. Sí, se genera, obviamente, miedo a que te castiguen o a que te rechacen o te estigmaticen por algo, ¿no? Uh-huh. Se produce una pérdida de la autoestima y obviamente la persona que se siente culpable, esto lo percibe como doloroso y en algunas situaciones puede ser tan intensa o tan grave esta situación emocional de dolor que puede propiciar lógicamente depresión y otros trastornos psicológicos. Y bueno, esto va aunado un poquito con el tema de la semana pasada en relación a la cuestión suicida y de la depresión. Sí. El sentimiento de culpa no se sabe, si no se sabe manejar o no lo podemos adecuadamente controlar, puede conducirnos al bloqueo y al encierro en nosotros mismos. Uh-huh. Ser consciente de ello nos ayudará a superarlo y obviamente a encauzar el juicio sobre nuestra persona sin convertir la culpa en castigo. Okay. Como todo sentimiento, la culpa está precedida y es consecuencia de la escala de valores en forma individual. El ser humano tiene su escala de valores y en ese sentido, bueno, cada quien le da un peso a determinada situación o a determinada persona. Uh-huh. Si se produce, por ejemplo, un desencuentro entre lo que queremos hacer y la realidad que estamos viviendo, obviamente esto nos va a causar conflictos muy dolorosos a nivel personal, a nivel social, familiar, laboral, y lógicamente esto va a hacer que las personas reaccionemos de diferentes formas. Habrá personas que empiezan a sentirse culpables de todo lo que sucede a su alrededor. Empiezan a pensar que ellos son los causantes de todo y que por su culpa todo lo malo que gira o que pasa en su entorno es originado por ellos. Uh-huh. Esa es una forma de reaccionar. Sí. Algunas otras personas pueden llegar a culpar a los demás de todo lo que pasa a su alrededor. Esta persona casi nunca admite la responsabilidad de nada y siempre va
actuar o va a tener la cuestión de la razón, porque a su pensamiento o a su creencia, ella es una persona tan perfecta que no comete errores. Por eso, a veces en forma inconsciente empieza a culpar a los demás de todo lo malo que gira a su alrededor. Ahora, habrá gente que piensan que nadie tiene la culpa de nada, que son las circunstancias, que es la mala suerte, en fin, y de esa manera ellos tratan de justificar esta situación sin causarle conflicto o culpa a nadie. De hecho, no culpan a nadie, se lo achacan a la situación que están viviendo. Aquí es importante que yo enfatice esto, que entre mayor sea la congruencia de una persona, esto es pues que lo que ella diga o lo que piense lo lleve a cabo a nivel de acción, y que mientras menos rígida y perfeccionista sea esta persona, va a tener lógicamente menos posibilidades de caer en el sentimiento de culpa. Y obviamente, bueno, al no tener el sentimiento de culpa, no va a tener tampoco consecuencias destructivas. Claro. Por lo tanto, cuando hacemos una conciencia de estos mecanismos de la mente, vamos a actuar de forma mucho más congruente, evitando los sentimientos de culpa, los pensamientos estériles, y asumiendo justamente lo que queremos, que es asumir la responsabilidad de cada uno de nuestros actos sin descalificar o sin generar castigo en los demás o en nosotros mismos. Qué interesante, doctora. O sea, el tema es bastante complejo, hay muchísima información sobre el tema, y bueno, traté obviamente de leerlo y traté un poquito de resumir, pero sobre todo adecuarlo de tal manera que más o menos quede entendible, porque a veces habrá términos o palabras que la gente que nos escucha no entienda, y bueno, tratamos de hacerlo lo más didáctico para que puedan entenderlo, ¿no? No, la verdad es que sí, usted es muy buena para explicar. Yo me hice bolas al principio, pero usted ya nos aclaró todo. A ver, no sé, podemos seguirle, tú si quieres me preguntando. Bueno, yo le quería preguntar, por ejemplo, porque usted mencionaba algo, ¿no? A veces hay gente, por ejemplo, cuando van manejando las personas, van manejando y se equivocan al dar una vuelta, pero generalmente no aceptan la culpa de que ellos están cometiendo el error. Generalmente siempre tienden a ser agresivos con la otra parte, la que no tuvo la culpa. ¿Por qué pasa eso, doctora? Mira, estamos inmersos en una sociedad llena o invadida de estrés. El tren de vida que llevamos muchos de nosotros, la situación emocional en la que estamos a veces absueltos en determinado momento, el tiempo, las distancias, la educación que hemos recibido a veces nos puede favorecer una reacción equivocada ante cierto estímulo. Y efectivamente a veces culpamos a los otros de algo que en un momento dado nosotros propiciamos, para bien o para mal. Y a veces es ahí donde justamente tenemos que concientizar esto para no darle un giro equivocado, porque una situación mal pensada, sin medir consecuencias, puede generar una situación que luego lamentamos, porque puede haber hasta por menos una situación que genere una desgracia. O sea, este ejemplo que pones, ¿no? Yo manejo, a lo mejor me equivoco yo a la hora de manejar y estoy culpando al otro por algo que yo hice. Yo puedo a lo mejor asumir ciertas actitudes mías, mas sin embargo yo no puedo en ese sentido primero asumir lo que vaya a pensar o a percibir el otro, ¿sí me explico? Sí. No puedo ver o saber qué reacción pueda tener ante esto que yo estoy demostrando en el momento. Por eso es importante siempre medir las consecuencias y no ser tan temerarios. Esto es no medir consecuencias, porque en ese no medirlo es donde está justamente el riesgo, y si lo que intentamos es echarle la culpa a los otros, pues bueno, si no medimos esto todo puede suceder. Claro. Podemos perder más por menos, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante porque yo creo que el ser humano en general, en todo lo que hace, siempre cree tener la razón. Entonces, de repente todos cometemos errores de alguna u otra forma y siempre tenemos la tendencia de estar a la defensiva, de creer que no es nuestra culpa. ¿Verdad?
Sí, esto te digo, se da mucho y más precisamente en una ciudad donde, por ejemplo, donde estás tú, pero lógicamente, por ejemplo, aquí donde radicamos nosotros. El DF con el estrés, las distancias, el tiempo encima, el tráfico, no se diga, es una ciudad de locos, literalmente. Y a veces nuestras actitudes pueden generar una situación de más riesgo justamente por no medir las consecuencias, ¿no? Ujú. Pero doctora, por ejemplo, ya a un nivel, no hablando de tráficos y esas cosas, pero a un nivel particular, una persona, un hombre o una mujer que están en su casa o que tienen contacto con otros seres de la familia y de repente empiezan a acarrear esas culpas de todo que usted comentaba. ¿Por qué se da esto? ¿Porque hay una autoestima muy baja? Mira, te voy a contestar diciéndote lo siguiente. Ujú, Una persona se puede sentir culpable cuando no pudo actuar según sus expectativas y sus propios valores. ujú, Ajá, hasta ahí vamos bien. sí. Eh, es, es por esa razón que a veces uno se siente en falta o imposibilitado de continuar con su vida y obviamente de seguir creciendo o evolucionando. Ujú, Esto, por lógica, también nos lleva a sentirnos un poco inadecuados en la situación o con la gente que estamos. ujú, El sentimiento de culpa siempre va a ser hasta cierto punto negativo y puede hacer que vivamos muy desdichados y sin valor propio, ujú, llegando a la conclusión de que todo lo malo es justamente nuestra responsabilidad. ujú, Cuando pasa algo negativo, tendemos casi siempre, la mayoría de los humanos, a buscar culpables. ujú, Hay quienes piensan que la culpa siempre la tienen los demás, quienes se autoculpan de lo que sucede, y hay quienes no echan la culpa a nadie, lo que te decía hace rato. El hecho de tener autoinculpación provoca en las personas ansiedad, cuyo origen lo podemos encontrar en sistemas de educación muy rígidos, incluso en la familia misma, ¿no? En la escuela o en el medio social, ya que han estado casi siempre en forma tradicional cargados de leyes y normas de conducta regidas por el miedo al castigo. ajá, Así hemos ido interiorizando la represión hasta que termina esto favoreciendo parte de nuestra personalidad, ¿no? ajá, Y bueno, las personas eh, con sentimientos de culpa, yo te las podría describir ujú, independientemente de mi práctica clínica, institucional o privada. Normalmente cuando llega alguien con una cuestión emocional o depresiva, bueno, muchos de ellos traen lógicamente sentimientos de culpa. ajá, ¿Cómo son estos pacientes? Bueno, casi siempre se llenan de una obligación o de obligaciones, aunque estas realmente no les correspondan. Entonces empiezan a adjudicarse cosas o responsabilidades que no deberían ellos porque asumir. ¿y por qué lo hacen, Estas doctora? gentes son normalmente muy escrupulosas, son demasiado exigentes a la hora de enjuiciarse y sobre todo viven muy pendientes del castigo que puede caer sobre ellos. Ajá, Ujú, y te lo manifiestan, te lo dicen abiertamente y bueno, ahí es donde independientemente del motivo que haya hecho, que hayan ido a consulta, tú tienes que ver y trabajar también esta serie de situaciones que, bueno, trabajando adecuadamente la culpa, podemos evitar situaciones también mucho más graves posteriormente, ¿no? ujú. ¿Me ibas a preguntar algo sobre esto? Le preguntaba el por qué se piensa de esa manera. En cuanto a qué. En lo que está usted diciendo, o sea, la persona tiene un perfil determinado, pero ¿por qué se siente, por qué puede cargar con esa culpa? ¿Por qué se siente culpable de todo lo que le pase a los demás? Bueno, obviamente digo, habría que ver lógicamente su historial de vida, porque en esa sensación de quererle resolver a veces la vida a alguien o ayudarle en la medida de lo posible, ellos están tratando de expiar algunas de las situaciones de culpa que hemos estado hablando al principio. Okay. Uh-huh. Aquí me eh, preguntan, ¿cómo me desahogo de mis sentimientos de culpa? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo me desahogo de mis sentimientos de culpa? Bueno, es que hay muchas formas de analizarlo y Ujú. de superarlo. Esto yo lo dejaría prácticamente al final del tema, Ok. antes obviamente de entrar al perdón, pero si Martín, quieres no te sientas culpable, al una vez final que... del programa hablamos de esto, ¿ok? Uh-huh. Ok,
¿Quieres saber cómo superamos la culpa? No, ahora sí que usted sígale como ya lo planeó y después al final hablamos de cómo podemos superarlo, porque creo que eso es la conclusión, ¿no? Pues hecho sería prácticamente el final del tema. Lógicamente, insisto, antes de hablar de otro tema que, bueno, va muy de la mano, que es la cuestión del perdón, ¿no? Doctor, apenas llevamos 17 minutos de programa y ya acabamos con la culpa. No, todavía hay mucho más que hablar Ah, de ok. eso. Por eso te decía yo que para fines más prácticos y para mí, para poder llevar un orden y un control del tema, yo sugeriría que esta pregunta te la contesté yo al finalizar, Ok. antes de entrar de lleno al tema del perdón. Ah, ok, perfecto. Oiga, doctora, una pregunta ¿Vale? más sobre la culpa. Desde que uno está A ver. chiquito y uno empieza a ir a la iglesia y a tener una religión, también dentro de la misma iglesia muchas veces lo enseñan a uno a pedir perdón. Por ejemplo, yo recuerdo oraciones como por Por mi gran culpa, por culpa. mi gran Desde culpa. ese momento ya nos Ajá. están estigmatizando con la culpa. Sí, pues es que te digo, esto lo vamos adquiriendo desde el núcleo familiar, obviamente a nivel social, porque bueno, nos llevan a la iglesia, nos enseñan oraciones, una serie de cosas o patrones de conducta que vamos adquiriendo y a veces nos hacen creer cosas que no son reales. Y lo Ujú, más grave es que la persona sigue creciendo y va con esa idea equivocada por su mente. Ajá. ujú, Cuántas historias de vida, cuántas personas no hay o no habemos en el mundo que a lo mejor en su momento nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos, no sé, y esto es de generaciones en generaciones, nos han transmitido situaciones de culpa ujú, con el afán de que ellos se sientan liberados. O sea, yo ujú, no quiero la culpa y te hago causante a ti de algo. Y ahí andamos por la vida con un costalón enorme de situaciones de culpabilidad y es ahí cuando la persona actúa de la manera que lo estamos diciendo, ¿no? ujú. Ok. Ahora, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, vivir de esta manera con los sentimientos de culpa? Pues son varias, mira, entre las consecuencias que puede tener el hecho de vivir así, obviamente, estaría primero el mantenerse siempre vivo en el pasado. Es como estancarte en esa etapa y no seguir avanzando, no seguir trascendiendo. Ujú, ¿Okay? ¿Qué otra consecuencia tiene el hecho de vivir con culpa o con vergüenza? Bueno, pues que te paraliza porque entre menor sea el deseo y la expectativa, obviamente tus logros no los vas a concretar y eso también te va a generar hasta cierto punto una cierta situación de frustración, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿qué consecuencias? Bueno, otra sería que la situación de culpa se convierte a la larga, si no lo trabajas o lo trabajas en forma equivocada, esta situación de culpabilidad se te va a producir o se te va a generar en una cuestión de resentimiento. Uh-huh. ujú, Una cuestión negativa a nivel emocional que también a la larga, aparte de generarte impotencia, frustración y mucho dolor, más grave ujú. que hasta un suicidio, digo, en casos muy extremos, ¿no? Wow. Y más cuando la persona, decía hace rato, cuando es muy escrupulosa o muy exigente con ella misma y todo el tiempo están enjuiciándose y culpándose de todo lo que pasa, ¿no? Ujú, Cuando a veces ni siquiera es por su culpa, vaya, la situación que están viviendo, ¿no? ujú. ¿Qué más consecuencias te puede acarrear el hecho de vivir con culpa? Bueno, pues lógicamente, lo que te decía, ¿no? El hecho de vivir con culpa fomenta la autolástima. Uno se Ujú, siente como cucaracha prácticamente, te sientes eh, devaluado en tu autoestima y también esto te pega mucho a nivel emocional y se va claro. exacerbando si no lo manejas en forma adecuada y oportuna. Ujú, La culpa también es una estupenda manera de ganarse la compasión de la gente. ¿Cuánta mm, gente no vemos o conocemos o estamos constantemente tratando que están por ahí haciéndose las víctimas o los mártires y tratando de manifestarle a los demás que ellos son
los culpables, ¿no? Uh-huh. De muchas cosas, y eso lo hacen obviamente porque en forma a veces bien consciente es una manera de ganarse la compasión de los demás. Esa es una especie de ganancia secundaria a nivel emocional, porque ya tienen hasta la atención y la compasión de los demás, y ahí incluso pueden obtener otro tipo de ganancias, ¿no? Sí. ¿Qué otra consecuencia? Bueno, la culpa puede hacer que exista la tendencia de creer que si te sientes lo suficientemente culpable, a la larga vas a quedar exonerado de esta situación con tu mal comportamiento. ¿Sí? Y también porque vivimos en autocastigo y bocoteamos constantemente en nuestra vida. Nos gusta sufrir. Todo lo que puede generarte, ¿no? O lo que te puede propiciar el vivir con culpa. Wow. Pero bueno, ¿qué otras situaciones podemos mencionar de la culpa? Hay unos aspectos que podríamos considerar como no ventajas, sino una especie de pseudo ventajas. Esto es, unas ventajas que aparentemente no lo son tanto. ¿Por qué? Porque bueno, la culpa te puede provocar la compasión de los otros al demostrarte que eres tú la víctima ante el acontecimiento que estés ahí viviendo, ¿no? Uh-huh. Por lógica, esta compasión es una manera de ganarte la aprobación individual, familiar o social. Uh-huh. Provoca la compasión en el culpable sentimientos como de gratificación por esta situación que se está dando, y sabe obviamente el culpable cómo comportarse para poder mantener vigente esta situación que le genera esta ganancia emocional. Volverse como el favorito de la familia. Exactamente, o sea, yo me siento culpable y hago como que estoy tratando de ganar, bueno, no hago, o sea, soy una víctima, ganándome la aprobación en forma familiar en este caso, ¿no? Uh-huh. Y provocando la compasión, y así pues estoy matando hasta cierto punto varios pájaros de un tiro, ¿no? Ya. El culpable experimenta con la culpa una sensación de seguridad. Esto es muy importante. ¿Cómo es eso, bueno, doctora? En la medida que la gente se sienta así, aparentemente va a estar un poquito más funcional, pero a veces no es tanto. Por eso decía yo al principio, esto es una especie de una pseudo ventaja, porque aparentemente pudiera ser algo favorable, pero no siempre lo es así. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Por qué también se da esta pseudo ventaja de vivir con culpa? Bueno, porque esto produce una regresión, fíjate, hasta dónde te lleva la situación de la culpa. La culpa te puede llevar incluso a un retroceso o a una regresión al periodo infantil, en donde los demás tomaban decisiones por ti, uh-huh, y te justificaban constantemente, y sobre todo por la manipulación que aprendiste. Esta situación te da hasta cierto punto cierta gratificación y cierta situación de comodidad que no te va a ayudar a asumir una responsabilidad madura, uh-huh, en el momento que lo necesites. Okay. Y también porque produce en un aspecto gratificante, ya que se deposita toda la responsabilidad del comportamiento personal sobre los otros. Okay. Uh-huh. Wow, pues es muy extenso, doctora, realmente. Son muchas cosas y bueno, hay varias formas de poderlas clasificar, uh-huh, ¿no? Bueno, aquí sería importante también mencionar, antes de hablar de la clasificación, que bueno, el dolor moral de la culpa, que persiste por un periodo largo o que es intermitentemente largo, tiende a desalentar al individuo y a desesperarlo. Uh-huh. Destruye su conciencia de estar bien y con desesperanza lo puede llevar, te decía hace rato, incluso a que se suicide. Wow. Si la culpa no es severa, puede perdurar como una función adaptativa cuyo malestar se hace mayor e incluso incrementa los esfuerzos para poder evitar justamente la causa que te está generando esta situación de dolor o de culpa. Okay. La culpa, te decía al principio, la aprendemos en la familia. Uh-huh. La reacción de los padres ante el dolor emocional es aprendida. Okay. Y los hijos, hasta cierta forma,
podemos influir en muchas de las emociones y lógicamente esto te puede marcar una forma de vida o simplemente dar ciertos rasgos en tu personalidad. Y también hay que mencionar que, bueno, los hijos a veces se desarrollan a través de la familia, porque a veces tendemos a imitar algo que vemos constantemente o que nos están constantemente repitiendo, ¿no? Sí. Y el mensaje ahí está bombardeándote en forma diaria, con la mamá, con el papá, con los hermanos, y a la larga, bueno, te la terminas creyendo. ¿Esto puede volver loca a una persona, doctora? Ajá. ¿La puede llevar a la locura? No te escucho. ¿La culpa puede llevar a una persona a la locura? Sí. Más cuando hay situaciones, por ejemplo, asociadas que te puedan hacer, por ejemplo, consumir sustancias. Y también el hecho de ser estigmatizado o rechazado incluso por tu propia familia, esto exacerba situaciones más de frustración, de resentimiento y de mucho dolor. Obvio, el dolor es igual a culpa, a sentimientos de minusvalía y una cuestión emocional que exacerba el ciclo vicioso o el círculo vicioso de consumir drogas, de malpasarte, de descuidarte, de tener situaciones más de riesgo a nivel mental, que te psicotices, que te salgas de la realidad, que incrementes tu situación de agresividad para contigo como para con los demás. La semana pasada hablábamos de algún caso por ahí que mencionabas y bueno, es importante que se cuide esta situación porque a veces la propia familia puede hacer que se detone una situación que estamos lamentando después porque pueden inducir directamente a alguien a que se suicide. Claro. Si no hay comprensión del problema, si no hay acercamiento, si sigue habiendo rechazo, si sigue habiendo obviamente situaciones que impidan que haya un acercamiento y una comprensión adecuada, el paciente se va a seguir matando a fuego lento y va a favorecerse una situación de mucho riesgo tanto para la familia como para el propio paciente. Permítame, doctora, no se me vaya. Un segundo. Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Pues estamos en Divina Radio, amigos, con la doctora Roxana Villarreal, hablando de la culpa. ¿La culpa es una enfermedad entonces, doctora? Es un síntoma y es una emoción, a final de cuentas. La culpa es una de las emociones más comunes y es una de las más desgastantes y daña, obviamente, de manera importante nuestra estima. Pero se puede convertir en algo crónico que nos lleve a sentir enfermos. Perdón, no me escuchó. Se puede convertir en una cuestión crónica que nos lleve a sentirnos enfermos, entonces. Sí, si la manejas en forma equivocada o simplemente no le das, ¿cómo te diré?, contención o un manejo oportuno y adecuado, sí te puede generar situaciones más graves. Ok. Bueno, doctora, pues creo que esto queda bastante claro. ¿Cómo sigue usted, doctora? ¿Bien? ¿Ya se siente mejor? Ya me siento mejor, nada más un poquito de tos, pero bueno. Pero ahí vamos. No es relevante. Qué bueno, doctora. ¿Y esto qué tiene que ver con el perdón? Con la Navidad, ¿no? Eso sí tiene que ver con la Navidad. No, mira, vamos a hablar un poquito más, nada más para terminar el tema de la culpa. Okay. De los tipos de culpa que podemos manejar. Hay algunos tipos de culpa y bueno, los dividimos prácticamente en lo que es, o llamamos una culpa positiva. ¿Cuál es la positiva? Bueno, aquella que nos sirve para darnos cuenta de que actuamos mal y nos permite analizar y corregir nuestra conducta y aprender lógicamente de lo que nos sucede. En ese sentido hablamos de una culpa positiva. Hablamos de una culpa negativa porque nos lleva a pensar y a seguir pensando en lo que estuvo mal y obviamente en una especie como de espiral, ¿no? En forma constante. Todo el pensamiento gira y gira sobre esta situación. Y bueno, nuestra conducta normalmente cuando traemos esta culpa negativa o se convierte en negativa, demuestra que somos casi siempre que somos gentes malas, que somos gentes tontas,
que no sabemos abordar o manejar una situación X en nuestra vida y que en un momento dado puede hacer que reconozcamos lo mal que nos sentimos, pero no hacemos nada al respecto. Ajá. Ahora, ¿qué otros tipos de culpa negativa podemos sentir o podemos percibir? Bueno, aquí debemos recordar que solo recordamos y revivimos la situación una y otra vez y que en ocasiones nos desvaluamos tanto y nuestra autoestima sigue constantemente destruyéndose o disminuyendo paulatinamente, ¿no? Sí. La culpa negativa casi siempre cuando la sentimos así es tonta, es inútil, es absurda. Normalmente la culpa negativa afecta nuestra salud física y emocional y lógicamente nos paraliza, es decir, que no nos impide actuar. Pensamos que una acción mala nos va a provocar culpa, pero casi siempre, o en muchos de los casos, no siempre es así. La culpa no está provocada por lo que hacemos. Ojo, radio escuchas, por favor, escuchen esto y grábenselo. La culpa no siempre está provocada por lo que hacemos, sino por la manera en que consideramos una situación y nos calificamos por ello. Okay. Eso es importante. Nos estamos autojuzgando. Que lo enfaticemos porque a veces nos vamos con la idea de que si hicimos algo siempre necesariamente va a ser algo malo, ¿no? Claro. Y esto lógicamente no es tanto por lo que hacemos, sino por cómo lo percibimos, ¿no? Me están preguntando, perdón, en el chat, me están preguntando que le pregunte a usted por la culpa en los políticos. ¿La culpa en qué? En los políticos. No tienen culpa. Muchos de ellos, y digo, no generalizamos, pero muchos de ellos son sociópatas. Esto es gente antisocial con ciertos rasgos de personalidad y lógicamente también ya lo hemos dicho en algunos programas, una de las características principales, de hecho creo que la característica principal del sociópata o del trastorno antisocial de la personalidad es que haga lo que haga o diga lo que diga o actúe como actúe, al individuo jamás en la vida le vas a generar culpa. Okay. Bueno. Es prácticamente una ley de oro. Es una falta de conciencia. Podrán asesinar, podrán hacer mil cosas y en la vida van a sentir culpa y van a seguir por la vida. ¿Es una falta de conciencia, doctora, o una falta de vergüenza? ¿O una falta de valores? ¿Qué es? No te escuché, es que te digo. Falta de conciencia, es falta de conciencia, falta de valores, falta de vergüenza. A veces es falta de sentido común, a veces es falta de valores, a veces es una situación de tipo orgánico, porque incluso hay políticos muy brillantes, pero que desgraciadamente tienen hasta lesiones cerebrales y no por eso pueden ser disfuncionales. Hay gente muy brillante, pero tienen alguna alteración por ahí, ¿no? Desde una epilepsia, situaciones incluso psicóticas y más como se da mucho, por ejemplo, en ellos, igual como por ejemplo en la farándula el uso o el abuso de sustancias, una situación de cierta toxicidad puede favorecer que la gente se psicotice. Wow. O sea, son muchos aspectos aquí, pero no podríamos, te digo, obviamente generalizar, habrá excepciones, pero sí algunos de ellos sí tienen este tipo de Okay. Bueno, doctora, entonces ahora sí me va a explicar qué tiene que ver con el perdón. Sí, ahorita, pero nada más te digo, ¿cómo vamos a superar esta situación? Sí es cierto, perdón, sí. Digo, espérate, vamos Es que usted dijo que hasta el final, doctora. Pero no me dijo que al final del tema, sino al final. No, yo digo para terminar lo que es la culpa. Ok, y ahorita perfecto. abordar lo que es el usted regréseme, doctora, yo me voy a su ritmo, como usted me diga. Ok, bueno, casi todo el mundo, te digo, sentimos esta situación de culpa y para poderla superar en forma adecuada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, yo sugeriría que hay que enfocarse en la conducta propia. Tenemos que analizar qué fue lo que uno hizo en su momento o dejó de hacer para que empezáramos a presentar esta situación de culpabilidad. Tenemos que ver en función de qué estamos calificando como malo nuestra conducta. Porque a veces
la gente nos puede decir mil cosas o podemos incluso distorsionar esto, pero no lo meditamos. Tenemos que ver concienzudamente en función de qué lo estamos catalogando como malo. Y también, por último, aquí pues sería cuestión de ver si se está juzgando con ideas o valores de otras personas o de otros tiempos, ¿no? Porque a veces, te digo, traemos culpas que no son de nosotros y que son incluso culpas de nuestros abuelos, de nuestros padres o hasta de nuestros hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y somos muy dados a asumir esto en forma equivocada. ¿Qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a ayudar el hecho de superar la culpa? Bueno, nos va a ayudar de diferentes formas. Por ejemplo, y lo más importante aquí es que, bueno, si superamos la culpa, esto nos va a ayudar a comprender el porqué de nuestras acciones, primero. Sí. El verlas como una mala decisión basada en el aprendizaje de la niñez o de la presión incluso de las emociones. Nos va a ayudar también a analizar si nuestras expectativas son muy elevadas o muy grandes debido a una baja autoestima. También nos va a ayudar a centrarnos en nuestra conducta para tratar de corregirla. Sí. Nos va a ayudar a aprender para no volver a actuar de la misma forma. Y nos va a ayudar a revisar nuestras creencias y nuestros valores para ver de dónde vienen y si actualmente son válidas o no, y sobre todo si son en forma adecuada o propicias o no para lo que estamos sintiendo y sobre todo de cómo estamos actuando. Permítame un segundo, no se me vaya, por favor. Pues estamos aquí con la doctora Roxana Villarreal. Le mandamos un saludo muy cariñoso a Lisbeth González, que nos está mandando un abrazo, un saludo para la doctora Roxana y para mí también. Tomo mi parte, doctora, y le dejan un abrazo a usted. Gracias. Germánico Druso, que ya es pues parte de este programa, ahí también está mandándole saluditos. Gracias, igualmente. Marisol Hernández, Marta Selene Arroyo, Chanel Torres, otra vez Gualami, ya va a empezar a transmitir en Divina Radio. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, Armando Arroyo, perdón, mi Carla Rebeca Sosa, que la queremos muchísimo. Y bueno, muchos amigos que están, los que no he mencionado, por favor, mándenme decir para poderles mandar saludos, por favorcito. Doctora, seguimos. Constantín, diseñador, que está ahí también en Divina Radio, nos está escuchando y creo que nos acaba de mandar una pregunta. A ver, permítame de una vez para salir de estas. Ah, sí, dice ahí estoy yo también. Creí que era una pregunta, pero no, nada más es un saludo. Bueno, ¿en qué seguimos, doctora? ¿Qué seguimos? Bueno, en lo que es el dulce perdón, ¿no? El dulce perdón. ¿Por qué dulce perdón? Ay, dulce, ¿por qué? Porque, bueno, cuando hablamos justamente del perdón, decimos muchas cosas, pero cuando lo das, creo que no hay manera más grata y más dulce de satisfacer una cuestión emocional a nivel de bienestar que dando el perdón. Yo pienso que en ese sentido es dulce porque es más dulce para la persona otorgarlo que para el que está perdonando. Y eso, bueno, ya lo decidirá, lo percibirá cada uno de los que nos están oyendo, pero en ese sentido para mí sería la dulzura de la emoción de poder perdonar a alguien, en ese sentido de expiar sus culpas, y por eso el término de dulce, ¿no? Por la emoción y por lo que te genera en cuanto a la cuestión de bienestar. Esa dulzura emocional en la vida jamás nadie te la va a poder quitar. Doctora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo como seres humanos perdonar? Bueno, mira, porque mucho se habla acerca del perdón y que es el primer paso justamente para poder confortar nuestra alma. Sin embargo, nadie nos enseñó a perdonar. Esa es una de las dificultades para poderlo hacer. ¿Pero alguien nos tiene que enseñar a perdonar? Es que no hay una escuela, es como si me dijeras, hay una guía para ser padres o para ser un hijo ejemplar. No la hay. A veces es cuestión de valores, es cuestión a veces de educación o incluso hasta de ser
vaya, de tu forma de ser o tus rasgos de personalidad. Es un sinnúmero de cosas aquí que se pueden mencionar, pero bueno, prácticamente serían esos los más relevantes. Mira, el perdón es una palabra tan fácil de decir, pero tan difícil de poner en práctica que a veces no sabemos y estamos cargando una serie de emociones negativas que nos generan, te decía hace rato, mucha impotencia y mucha frustración, pero sobre todo mucho dolor. Al hablar de perdón, estamos asociando experiencias donde casi siempre nos han ofendido o nos han lastimado, o donde sencillamente sentimos que la víctima hemos sido nosotros. Y por lo tanto merecemos mínimo que el que nos hirió o nos ofendió nos ofrezca una disculpa. Ese es nuestro pensamiento de inicio, ¿no? Ahora, vamos a hablar del perdón, pues empecemos mínimo por definir lo que es esto, ¿no? La definición de perdón implica aquella acción y resultado de una persona de olvidar la falta que ha cometido alguien más en contra de ella o contra otros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con ella. Okay. La palabra perdón proviene del prefijo latino per y de verdad, que también deriva del latino, que es denare, que significan respectivamente pasar, cruzar, adelante, por encima de él, y donar, donación, regalo, obsequio y dar. De hecho, tú lo mencionabas también al inicio del programa, ¿no? Sí. Es una especie como de regalo, por eso te decía yo que creo que no hay más situación tan dulce o agradable que otorgar o dar como presente el perdón, ¿no? Oiga, doctora, me están haciendo un comentario aquí. Yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. ¿Eso es posible? A eso, sí, ahorita vamos a entrar de lleno a eso, porque bueno, hay dos vertientes en esta situación. Okay. Ahorita retomamos esto que nos están mencionando, ¿no? El perdón consiste en esencia en que el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, decide bien, a petición del ofensor o en forma espontánea, no sentir el resentimiento hacia la gente que lo ofendió. Es como hacer cesar su ira o su indignación contra él mismo, renunciando así o reclamando un castigo o una restitución y lógicamente optando por no tener en cuenta la ofensa. La acción de perdonar conlleva la existencia de las siguientes situaciones o hechos. Primero, bueno, la existencia de una ofensa de cualquier tipo. El conocimiento de la ofensa por el ofendido, por la confesión del propio ofensor y por otros medios. El perjudicado por la ofensa se siente ofendido. Se modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor. Hay conocimiento justamente del ofensor de la afectación de las relaciones entre uno y otro. El ofensor siente y o manifiesta su vergüenza o su arrepentimiento. El ofensor reconoce su culpa y o solicita el perdón. El ofendido concede el perdón, que puede ser pleno o parcial, o puede ser incluso condicional o no. Y por último, bueno, la recomposición más o menos completa o parcial de las relaciones entre uno y otro. Sobre los tipos de perdón, ¿qué podemos decir? Bueno, los tipos de perdón son varios y los resumimos en los siguientes. Hay un perdón pleno. ¿Cuál es el perdón pleno? Bueno, es en el que el perdonante perdona, obviamente, y olvida. Aquí es retomar lo que nos están mencionando, ¿no? En el perdonante, el perdonante perdona y olvida, es decir, no solo decide no odiar al que está perdonando o al que lo perjudicó, sino que aparte recupera la relación de confianza o de amor con esta persona, como si la ofensa no la hubiera tenido jamás. Ahí es donde decimos que se perdona y se olvida. Cuando hablamos de una situación de perdón parcial,
nos estamos refiriendo a que el perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero la tiene en cuenta en el futuro para poder modular justamente sus relaciones con el perdonado. Y aquí es donde decimos que la gente perdona, pero no olvida. O sea, aparentemente te doy el perdón, te lo ofrezco, te lo doy, pero siempre va a quedar vivo en mí esta situación para poderlo en un futuro poder constantemente estártelo echando en cara. Por eso es que se dice que se perdona, pero no se olvida. Wow. Ajá. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, doctora. Ok. Bueno, ¿qué otro tipo de perdón tenemos? Bueno, tenemos el perdón puro, que es 100% en forma incondicional. O sea, te perdono a cambio de nada, te doy el perdón y se acabó, ¿no? Tenemos el perdón que sí es condicional, que es aquel en el que el perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier otro tipo de condiciones. Es parcial, es como te lo doy pero no te lo doy del todo, o no te lo doy completo y te tengo que estar constantemente condicionando a algo. Eso es aprovecharse. Hay otro tipo de perdón, el perdón expresado, que es donde el perdonante opta por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón. Esto es, yo te estoy perdonando, pero te lo estoy expresando tanto en forma verbal, con mis actitudes, con mi mirada, con mis emociones. O sea, prácticamente te lo estoy manifestando para que te quede claro que ya estás liberado por ese lado, ¿no? Habrá perdón también, o habrá gente que debe un perdón tácito. ¿Qué significa este perdón tácito? Bueno, el perdonante hace ver el perdón por hechos más o menos concluyentes. Hay también un perdón que no se expresa o no expresado, y es cuando el perdonante opta por no comunicarle de ninguna forma al que está perdonando que se le está otorgando el perdón. Hay otro tipo de perdón que es el perdón espontáneo. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque es el que tiene lugar sin que haya ninguna necesidad de que me lo pidas o que me pidas que yo te perdone. O sea, yo te lo estoy otorgando en forma inmediata y sobre todo en forma espontánea, porque me nació. Hay el perdón solicitado, que es lo inverso a esto, que es justamente el que se produce, se propicia tras el ofrecimiento de disculpas por parte del ofensor. Esto es, yo te lo pido o te lo estoy prácticamente en forma indirecta solicitando al ofrecerte una disculpa. Te digo, Guadalupe Divina, discúlpame, creo que la regué, y ya desde ahí tú das por hecho que me estás indirectamente solicitando que te perdone, y es cuando yo te estoy respondiendo lo que me pides. Hay, obviamente, dos tipos de perdones más, que bueno, son los que terminaríamos aquí para explicar lo que es la clasificación del perdón, que bueno, es el perdón humano, porque y bueno, también el perdón divino, porque según quien sea quien perdone, Dios o un ser humano, el perdón será justamente así, divino o humano. El perdón beneficia positivamente a aquel que lo otorga, puesto que es un gran liberador de cuestiones emocionales no tan sanas para uno. No se trata aquí de justificar o de excusar a personas o situaciones que nos hirieron en un momento dado, sino de reconciliarnos con los eventos de nuestra vida para poder vivir en paz y sobre todo en libertad. El perdón es una decisión que no nos va a obligar jamás a querer o a permitir que la persona en cuestión continúe a nuestro lado. Simplemente sería una especie como de, ¿qué te digo? Como de proceso
mediante el cual podemos percatarnos y sobre todo darnos la oportunidad de poder digerir esos eventos no tan positivos en nuestra vida y que a veces nos impide cambiar nuestra actitud o nuestra cuestión emocional. Uh-huh. Y solamente otorgando y teniendo la decisión de perdonar, vamos a poder, te decía, vivir libres del rencor, de la frustración o del odio que se pueda estar generando contra alguien, ¿no? Claro. El perdón, como muchas cuestiones emocionales, como por ejemplo también una cuestión de duelo, ¿no? Tiene etapas. Las etapas del perdón prácticamente las podemos dividir en 5 grupos o en 5 categorías. Sí. La primera etapa del perdón, como en el duelo, es la negación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la cuestión de la negación, decimos que es el recurso que utilizamos para poder postergar las cosas hasta que nos es posible digerir lo que está sucediendo. Sí. Lo detectamos justamente cuando nuestras emociones están a flor de piel, en el momento en que lloramos, en que reímos o por cualquier situación a veces un tanto hasta cierto punto absurda, o nos sentimos incluso alterados o ansiosos sin razón aparente. Uh-huh. La negación casi siempre se da para poder seguir adelante y sobre todo para cuestionarnos cuál es el problema que en realidad nos está afectando y obviamente para tener en claro en qué y cómo fue que yo me estoy sintiendo a veces culpable para poder perdonar a alguien, ¿no? Sí. O en qué medida a veces el otro pueda estar sintiéndose culpable para que yo lo pueda perdonar o ofrecerle el perdón. Otra de las etapas del perdón, también como en el duelo, es el enojo, la ira, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la ira, en el caso del perdón, bueno, nos hace visible la herida que está lista para ser curada. Es una emoción muy fuerte porque nos invita a la acción para corregir lo que es necesario, nada más. Uh-huh. Pero hay que ser cuidadosos y evitar que nos vaya a llevar a una cuestión de violencia o de que esta situación de violencia se esté dando en forma repetida, ¿no? Me están haciendo una pregunta, doctora, perdón la interrupción. Dice, ¿se necesita a fuerzas el perdón? ¿Cómo darlo y recibirlo después de tantos años? Bueno, ahorita también vamos a responder esto. Para no perdernos, Sí, doctora, porque sí, bueno, doctora. estas yo insisto, son preguntas que yo dejaría para el final, porque prácticamente con esto cerraríamos el programa. Ok, le voy a pedir por favor que las guarde usted en su mente y las vaya contestando. No, sí, porque Okay. te digo, lleva como una secuencia y de nada sirve ahorita hablar de algo para retomar algo que estamos hablando ahorita y dejarlo a medias. Claro. Siento que sería mejor o más conveniente llevar una secuencia y el orden ya para finalizar lo que sea el adecuado, ¿no? Para no hablar de una cosa ahorita, retomarlo más tarde y volver a regresar al punto de partida, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué te estaba diciendo? Del perdón, ¿verdad? Del perdón, de la sí. cuestión de las etapas, de la división de las etapas del perdón. Hablamos de que dijimos que como en el duelo, la de la ira y de la negación. Ahorita, bueno, el tercero o la tercera etapa del perdón sería lo que es el regateo o la negociación. ¿Por qué? Porque es justamente una forma de negociar que utilizamos para poner límites. Uh-huh. Expresa lo que seguimos sintiendo y la forma en que podemos sanar. En esta etapa de regateo, lo que se desea es que haya una consecuencia para quien nos dañó, que nos haga tomar conciencia de sus actos y sobre todo para que no se siga repitiendo, ¿ok? Uh-huh. Otra etapa del perdón, pues sería lo que conocemos en sí como la depresión, porque esta etapa de negación, de depresión en el perdón,
nos ayuda a reconocer nuestros errores y a cambiar si es necesario. Hay que hacerlo con cautela para no caer en un proceso de lástima por uno mismo. Uh-huh. En el momento de la depresión es justamente el momento en que el enojo es justamente contra nosotros, uh-huh. Pues nos estamos culpando constantemente por lo que pasó, nos preguntamos de la misma forma qué es lo que pudimos haber hecho o dejado de hacer para que los eventos fueran así, ¿no? Uh-huh. Y la última etapa del perdón sería lo que es la aceptación, porque en ella nos sentimos en paz y la herida ya empieza a cicatrizar. En la etapa de la aceptación decimos justamente que es el momento en el que el evento deja de ser un detonante para el dolor y se queda como un simple recuerdo del pasado, uh-huh. Que ya es procesado, se convierte en experiencia y en sabiduría. Okay. Y bueno, otra forma aquí de perdonar es tratar de ponernos en el lugar de quien nos ofendió o de quien nos lastimó, ¿no? Uh-huh. El perdonar ahorita es como para empezar a darle un poquito de respuesta a la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Sí. El perdonar no borra el mal hecho o la actitud negativa que se pudo haber vivido o percibido. El perdonar no quita la responsabilidad al ofensor y el daño que se pudo haber cometido. Uh-huh. Tampoco niega el derecho a hacer justicia a la persona que ha sido herida. Perdonar es un proceso complejo y es algo que solo nosotros podemos hacer, o es justamente nuestra decisión o nuestra elección el poderlo otorgar. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, pues ya prácticamente, tal vez ya no mucho, pero sí te diría que, bueno, las personas que han sido profundas o injustamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando a su ofensor. Claro. Hay una frase que me gustó mucho y que retomé de una revista que menciona, que dice: ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Wow. ¿No? Sí es cierto, la venganza no es buena. La venganza no es buena y nos llena de cosas feas en el alma y la verdad nos desubica. Entonces hay que perdonar, porque perdonando podemos tener una paz interior mucho más grande, ¿no? Estar bien con nosotros mismos es estar bien con los demás, es estar bien con nosotros mismos. Así es, efectivamente. Y bueno, para retomar esto que estás mencionando, yo te diría que el perdón enriquece al corazón y que lógicamente le da mayor capacidad de amor o de amar a los demás. Uh-huh. Una actitud valiente de perdón y de humildad obtendrá siempre lo que la venganza y el odio jamás van a poder, y es justamente lograr establecer la armonía, la paz y la libertad en forma individual. Doctora, nos dicen aquí, ya no me quiero sentir culpable de no pedir perdón. Ya no me quiero sentir culpable de no pedir perdón. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, habría que ver aquí qué está haciendo que diga esto, por qué no lo hace, a quién no se lo pide o a quién no se lo está ofreciendo, ¿no? Uh-huh. También nos dicen que la venganza genera una culpa negativa. Sí, lo decíamos al principio del tema de la culpabilidad, o sea, es una situación emocional que no es positiva. Vaya, al decir esto no quiero decir que no tenga algo bueno, o sea, siempre, de todo lo malo siempre puedes sacar algo bueno, pero a veces el hecho de sentir culpa en exceso o de no canalizarla o canalizarla en forma equivocada o inadecuada, lógicamente te va a generar que se exacerbe esta situación emocional y todo pase, ¿no? Desde un suicidio o una situación
más grave como incluso también matar a alguien, ¿no? Lo que sí he notado, doctora, de que todos los temas que hablamos o la mayoría de los temas que hemos tratado aquí siempre están ligados unos con otros. Pues es que van de la mano, mira, no sé, recuerdo desde la primera vez que me invitaste o que tuviste a bien ofrecerme participar en tu programa, me acuerdo mucho del primer tema, que fue depresión y Ajá. suicidio en niños y adolescentes, y de ahí siguieron muchos, el miedo a la muerte, los celos, la infidelidad, pecados capitales y salud mental, depresión, foco alerta del suicidio, híjole, muchísimos Oiga, más. doctora, qué buena memoria tiene. Es que más o menos, no, pues es que yo me acuerdo Sí, de no, las sí. situaciones y sobre todo de algo que me marca en forma positiva, y obviamente para mí poder participar en tu programa me marca positivamente, es algo padre y lógicamente, bueno, así como yo lo estoy manifestando, bueno, habrá gente que lo manifieste tal vez de otra manera, ¿no? Doctora, ya me sentí culpable porque no me acuerdo de los temas en el orden que los hemos hecho. No, yo sí, digo, creo que soy Y psiquiatra. créame que para mí también es importante, pero tengo una memoria de teflón, que digo de chorlito, que bueno, ¿qué le puedo decir? Mire, que eso no le genera ansiedad ni conflicto. Mientras usted sea feliz, no pasa nada. Doctora, Mientras ¿qué es un su chorlito? situación emocional no genera mayor situación negativa, usted puede seguir así toda la vida, ¿no? Bueno, oiga, doctora, ¿qué es un chorlito? ¿Qué es qué? Dije memoria de chorlito y no sé ni qué es un chorlito. No, es que yo me acuerdo mucho y bueno, hablamos también incluso de codependencia y de, Sí, híjole, hemos hablado muchas cosas y efectivamente todos los temas que hemos abordado tienen que ver, van de la mano, ¿no? dicen en Y el es chat, como dar, por ejemplo, ahorita con el tema de ahora, dar pauta a lo mejor para el próximo tema de la semana que viene, que por cierto es mi cumpleaños, ¿eh? Y sí, el por cierto, es 31, el cumpleaños 31 hay que de cantarle mi las madre, por mañanitas. favor, Sí, felicítala. estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, no, espérese, espérese. Oiga, me dicen, yo no tengo mala memoria, solo reseteo mi cerebro por partes. Ay, qué chistoso. ¿A, a poco hay culpas positivas? Nos dicen. ¿Qué, perdón? ¿Hay culpas positivas? No es tanto que sea positiva, sino que te puede generar una situación hasta cierto punto positiva. Lo que hablábamos cuando decíamos lo que son las pseudo ventajas de vivir con culpa, ¿no? Que provoca la compasión de los otros al demostrarte tú como víctima, que por ejemplo el culpable experimenta una situación de culpa y una sensación de seguridad cuando se siente así, que puede haber una situación de regresión al periodo infantil, donde los demás tomaban decisiones por él y lo justificaban de todo lo que hacía, ¿no? Y lógicamente también porque presenta un aspecto gratificante, ya Ajá. que se deposita en él la responsabilidad del comportamiento personal más que en él, en los demás, ¿no? En ese sentido podemos decir que es una pseudo ventaja o algo positivo relativamente hablando en cuanto a la culpa. Ok. ¿Ah? Oiga, me dicen que el chorlito es un pájaro. Pues sí, ahora pregúntate si tienen memoria, ¿no? Mm, Germánico Druso, ¿tienen memoria? Bueno, ¿qué Los les puedo decir? caballeros, no sé, no, Las tengo damas entendido no que los tenemos caballeros las sí damas tienen no memoria, tenemos ¿no? O memoria. no tienen memoria. No, yo siempre digo, las damas no tenemos memoria. Ujú, definitivamente. Así es. Así es. Bueno, doctora Roxana, pues, ¿qué más le puedo decir? Más que le agradezco mucho que hayamos tratado este tema. No sé si quiere agregar algo más o ya con eso nos dejó bastante pensativos a todos los radioescuchas. Todos estamos calladitos ahí, escuchando todo lo que usted dice. Es que calladitos se ven más y se escuchan más Es lo que bonitos. usted dice, pero yo creo que no. Yo creo que hay que comunicarnos y expresarnos y decir lo que sentimos. Doctora, ¿qué vamos a hablar la semana que entra? Eh, pues a ver, si hablamos de culpa y de perdón, y si el perdón te hace sentir bien o si es un estado de bienestar, eh, pues igual, no sé, se me ocurre, no sé, el éxito,
El Una forma éxito. de poder sentirse bien es, lógicamente, hacer algo que te haga sentir satisfecho con lo que haces, ¿no? Ujú. El éxito me parece Podría ser, bien. no Ujú. sé, salvo tu mejor opinión. Está bien, doctora, el éxito está bien. También hay que tratar el éxito. Y Ujú. también a lo mejor aproximarnos a él, el éxito y sus consecuencias, ¿no le parece? Porque también hay El gente éxito y que las se llega, consecuencias. sí, porque la gente se llega a desubicar mucho cuando tiene éxito también. Ah, sí, 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 sí. sí te da, a lo mejor el éxito te da fama, te da reconocimiento y eso hace que te pierdas un poquito del piso, ¿no? Y a Sí. veces es justamente cuando los demás que se sienten ofendidos para esta gente que de repente deja de perder o de pisar realmente su situación existencial, pues tienen que perdonarlo, ¿no? Ujú, Y bueno, aquí para concluir el tema del perdón, mencionaría yo lo que son los pasos para poder perdonar absolutamente a alguien que te pudo haber herido o ofendido en un momento. a ver, Para esos son perdonar, interesantes, sí. bueno, primero tenemos que confrontar la rabia interior, la vergüenza y ver nuestra herida, qué tan grande puede haber estado a consecuencia de esta situación de de una cuestión de culpa, ¿no? O de algo que nos hicieron sentir mal. Ujú, Tenemos también que reconocer la fuente de la herida y descubrir el por qué se llegó a dar. Tenemos que elegir, obviamente, según nuestra voluntad, el poder perdonar a los demás. ujú. Tenemos que buscar una nueva forma de pensar sobre esa persona que nos ha hecho, según nosotros, un mal. Porque cuando lo hacemos, por lo general descubrimos que es un ser vulnerable, probablemente también con muchas heridas en su pasado o en su vida actual, ¿no? También para poder perdonar tenemos que liberarnos del dominio que la persona que nos ha herido ejerce todavía sobre nosotros mediante nuestro odio. Perdonar libera nuestra memoria y nos permite vivir en el presente sin recurrencias constantes al pasado que nos genera dolor o sufrimiento. Ujú. El perdón es una expresión de amor porque nos libera de ataduras que nos amargan el alma y nos enferman el cuerpo. Perdonar significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos van a seguir produciendo dolor o enojo. Para poder perdonar o saber perdonar una ofensa necesitamos primero evitar interpretar las actitudes, tenemos obviamente que evitar hacer juicios sin antes preguntarnos el por qué nos sentimos agradecidos o agredidos incluso con alguien y así podemos encontrar la causa que puede ser una causa imaginada, una cuestión de susceptibilidad en exceso en nosotros o simplemente una forma de ser egoístas, ¿no? Ujú. Tenemos que también saber perdonar y necesitamos para esto que si, por ejemplo, el malentendido surgió en nuestro interior, solamente debemos aceptarlo y manejarlo de esa manera, ¿no? Ujú. Eh, Te digo, perdonar aparentemente se dice fácil, no todo el mundo lo hace, pero si hacemos a lo mejor un poquito de catarsis y sobre todo más que de catarsis o de introspección, si llevamos a cabo la acción del perdón, podemos resumir que realmente el perdonar es sencillo. Todo es cuestión más que nada de buscar la forma de mantener una convivencia sana, de la importancia que le damos a los demás como personas y sobre todo de no dejarnos llevar por los sentimientos negativos, ¿no? Ujú. Y Pues, bueno, prácticamente para concluir el, el tema y de hecho compartí en mi muro un pensamiento que me agradó mucho y que siempre que lo veo pues me llena, ¿no? Me llena padre, que dice, es humano cometer pecados, es diabólico persistir en ellos, es cristiano odiarlos, pero es más divino perdonarlos. wow, qué bonito. Muy Así es. bonito, doctora. La verdad, escoge usted unas frases que nos dejan muy pensativos y nos hacen reflexionar. Y creo que eso es muy, muy valioso,
muy valioso para todos porque nos enseña, híjole, un montón de cosas. No nada más estamos aprendiendo acerca de la psiquiatría y todos los temas que nos habla, sino de verdad cosas muy humanas. Dice, es humano cometer pecados, diabólico persistir en ellos, cristiano odiarlos, pero más divino perdonarlos. ¡Wow! ¡Qué Así bonito! es, así es. Ay, Y doctora, bueno, la pues intención es esta, justamente, digo, si me das oportunidad de compartir un poquito, tanto mi experiencia como profesionista en psiquiatría, como el hecho de poder aprovechar el espacio que nos das o que nos ofreces en tu estación o en tu programa, pues la idea es tratar un poquito de compartir frases o palabras o situaciones que dejen a los radioescuchas un poquito como reflexionando, porque pienso que en la medida que lo hagamos y en la medida que trabajemos en forma positiva y que analicemos la cuestión negativa que nos puede originar actuar lógicamente, equivocadamente en nuestro entorno, podemos dar un paso para mejorar todo lo que estamos viviendo ahorita. La injusticia, la cuestión de tanta agresividad, las equivocaciones, en fin, tantas cosas que estamos viendo o viviendo negativamente, y si no aportamos algo bueno a los demás, pues va a seguir esto cada vez peor, ¿no? Yo pienso que tu programa es un magnífico espacio para poder compartir y dar algo bueno, algo así como un mensaje positivo, con la intención, insisto, de aclarar un poquito dudas y sobre todo de hacer algo para rescatar en la medida de lo posible lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Yo maravilloso, doctora. te Fíjese agradezco que mucho. una de las cosas que, bueno, yo pensé cuando abrí la estación de radio era precisamente llamarle la voz del ángel, porque yo pienso que todos los seres humanos tenemos un ángel dentro de nosotros que nos mueve, que nos vibra, y de alguna manera la voz del ángel es la gente que nos escucha. Esa es la voz del ángel. Entonces, la estación se ha basado en cosas bonitas, positivas, cosas que nos llenen el espíritu y que nos hagan pensar y reflexionar. A veces hemos tratado temas un poquito más duros. Yo quisiera seguirme por Más este crueles, lado. ¿Mande? más crueles, ¿no? Más crueles, más difíciles. Sé que también son parte de la humanidad y son parte de las vivencias que tenemos, pero a mí me gustaría conservar esta estación, ahora que usted lo menciona, pues en un plano muy positivo, porque mi intención es llevar cosas positivas a la gente. Yo creo que ya estamos como cansados de prender la televisión y ver puros programas de chismes donde se busca, no sé, degenerar aún más la comunicación y malinformar a las personas. Por ejemplo, si se hace un programa acerca de un artista, un cantante, siempre se buscan las cosas negativas. ¿Qué fue lo malo que hizo? ¿Cuántos amantes tuvo? ¿Cuántas drogas se ha metido? Todo lo negativo, Todo ¿no? lo Todo lo feo. negativo. Pero en realidad, doctora, yo creo que mi programa lo que pretende, como el día de ayer que hicimos el homenaje a Yuri, yo de verdad me dediqué a hablar de su vida positiva, de todo lo que le ha pasado, pero en general no me puse a ahondar en cosas que se han dicho de ella o que ella misma ha declarado, que ni viene en el caso ahorita mencionar, porque para mí es enaltecer su trabajo artístico y no al ser humano que es como todos los seres humanos, que también tenemos fallas, sino hablar más bien de su carrera artística, que creo que eso se ha olvidado y ahora todo es chismes, es amarillismo, son cosas feas y ya creo que sí, son temas que llaman mucho la atención, pero yo creo que ya debemos de retornar a las cosas lindas para poder llevar realmente algo positivo a la gente, ¿no cree? Así es. Y la verdad, digo, yo tuve oportunidad de escuchar tu programa y digo, todos los programas que tienes, y bueno, yo soy fan, obviamente, de Divina Radio y sobre todo de La Voz del Ángel, pero el programa de ayer, el homenaje a Yuri, de Ayuri, me encantó precisamente porque tocas siempre aspectos positivos de la carrera de la gente. Y digo, hasta ahorita no me ha tocado escuchar algún invitado que hayas tenido o eh, algún homenaje que hayas dado o hecho antes de algún locutor o actor o algo así, que no sea en función siempre de algo bueno. Y efectivamente habrá gentes que se dediquen nada más a ver lo negativo y a construir en base a lo feo y negativo de los demás. ¿Por qué no tratar de polarizar esta situación para que tengamos, en la medida de lo posible, insisto, un mundo mejor?
hacer claro. un poquito y dar un poquito más y aportar un poquito más en ese sentido con tu granito de arena para que esto se siga dando. Y la idea es esa, ¿no? Contagiar un poquito a los demás en ese buen plan, porque todo tiene que ser negativo, es lo que yo no entiendo, hermano. Insisto, el seguir persistiendo en ese tipo de errores, pues no se vale, puede ser humano, pero siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestra actitud o nuestro pensamiento para mejorar primero nuestro entorno y lógicamente para poder mejorar el ámbito externo, ¿no? Claro, Y eso doctora. ya va a llegar por añadidura, ¿no? Es que fíjese que a mí me preocupa mucho una cosa, el futuro de los niños, que ahorita son niños y después serán adultos, y que vamos heredando generación tras generación. Más de lo mismo, más negatividad. Decimos, es que hay que ser positivos, pero empezamos a generar cosas más. Es que ahora, fíjese, hasta en la televisión, en los juegos de video, pura violencia, cosas difíciles, de verdad. Prenden los niños la tele y que ven las telenovelas, que yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo que se tienen que vender las imágenes y todo, pero porque siempre se tiene que degenerar. Yo recuerdo una televisión, y es que ahora que estuve en México, lo vi, yo recuerdo una televisión familiar en el pasado. Ahora todas las novelas que usted pone están en la cama, se están haciendo de todo y digo, puros odios, puras cosas feas y negativas y los niños ven eso, los niños ven eso. Entonces, ¿qué aprenden? ¿Y qué pueden ellos cuando crezcan Imitar. enseñarle a sus hijos? Exactamente, el tipo de valores que se están fomentando, ¿no? Obviamente, este tipo de cosas, de hecho también hablamos en algún programa justamente también de los valores, ¿no? Y esto va en función de lo que dices, se están perdiendo y pues bueno, insisto, el núcleo familiar a veces te puede dar la pauta para que seas una persona de bien o igual también una persona de mal, ¿no? El que Ujú. nace en un círculo negativo y aparte está viendo y se están bombardeando con comerciales, con programas de radio, por Dios santo, en internet, en la cuestión cibernética, cuestiones de ese tipo, pues lógicamente estos niños que van a ser nuestro futuro, pues no va a ser nada agradable lo que estemos después viendo o viviendo con ellos, ¿no? Ujú. Hay que tratar ahorita justamente de aportar algo bueno y de Ujú. inculcar valores, empezando por el respeto, ¿no? Y el respeto en todos los aspectos, porque a veces nos estamos burlando de algún error que hayamos cometido o que haya cometido alguien. Digo, está bien, puede ser divertido una o dos veces, pero ya agarrarlo de bajada todo el tiempo, Claro. no se vale, ¿no? No Pues se yo creo que vale. eso es lo que hay que buscar, pues hacer programas positivos para dejar cosas lindas a la gente, llenas de valores, llenas de amor, donde la gente pueda generar más amor, porque yo sí me he dado cuenta cuando se tratan de temas fuertes, pues como que se empieza a generar una negatividad alrededor y después ya se sale de contexto y entonces nos salimos de esta línea de cosas positivas y a mí me gustaría preservar eso en Divina Radio, que se hablara de cosas lindas, cosas bonitas, cosas que nos dejen algo, que sea algo constructivo siempre. Esa es la idea, llevar cosas bonitas para el entretenimiento y para el engrandecimiento no solamente del ser como ser humano, sino del alma. Así es, del alma y bueno, de todo, ¿no? Porque al tener un alma con luz, unas acciones positivas y teniendo también luz en tu corazón, lo demás te va a llegar por añadidura, Guadalupe. Claro, No te puede ir mal si eres una gente bien intencionada y si das las cosas de corazón. sobre todo, ¿verdad? La vida te puede premiar en ese sentido, a lo mejor de la manera que menos te imaginas, pero Fíjese que yo ya todo me es un siento bien boomerang. premiada, ya me siento bien premiada porque pienso que es bien bonito generar cariño de la gente y comunicación con la gente y además estar haciendo lo que me gusta, porque a mí me gusta hacer radio, me gusta cantar y me gusta pintar y me gusta escribir y todo lo que a mí me gusta hacer lo estoy haciendo y creo que ya estoy muy bendecida por Dios, la verdad. Me siento muy feliz y me siento muy satisfecha. Aparte porque me regala cosas que a lo mejor ni siquiera me merezco, como el cariño de gente como usted, de cariño de gente que no me Gracias. conoce físicamente, pero que me escucha y por medio de lo que yo hago aquí en el radio y de mis poesías, pues ha llegado a decirme, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Y esos te quiero no son nada más te quiero por decirlo así, porque alguien me decía, es que Facebook es un mundito feliz.
¿Y qué importa que sea un mundito feliz? ¿No es lo que necesitamos realmente en el mundo real para ser Así es. mejores? O sea, generar amor, ¿qué tiene de malo generar amor? No, no tienes nada de malo, al contrario, en la medida que tú lo sigas generando, vas a seguir siendo una gente iluminada, una gente bella en toda la extensión de la palabra y una gente que va a seguir dando siempre sin esperar nada a cambio. Y eso la misma vida te lo va a ir, te lo va a remunerar y a veces 1000 veces más de lo que tú das. Yo tengo muchas frases y esa es una característica de mí, ¿no? Que el que da con una recibe con dos y el que da con las manos recibe con el corazón.